Hola, soy Alberto. Este vídeo, que quiero que forme parte de una serie de vídeos, va a consistir en ver qué enfoque es mejor en la prevención de la diabetes mellitus tipo 2, si un enfoque basado en cambios en el estilo de vida o un enfoque farmacológico, usando en este caso la metformina. En estos vídeos vamos a trabajar con pacientes prediabéticos, es decir, pacientes que estén en un punto intermedio entre ser personas sanas y desarrollar una diabetes mellitus tipo 2 propiamente dicha. A partir de ahora, cada vez que me refiera a esta enfermedad, voy a utilizar el término diabetes simplemente por temas lingüísticos. No solo me quiero quedar en las implicaciones que tendría desde el punto de vista médico, es decir, cuál de los dos enfoques me previene mejor la diabetes, sino que quiero ir un paso más adelante y ver qué medida es más costo efectiva y qué implicaciones tendría esto a nivel social y económico. Me explico. Si nosotros ofrecemos un cambio en el estilo de vida, nosotros también vamos a ofrecer y facilitar el acceso a dietistas, nutricionistas y profesionales de la actividad física para que este estilo de vida se lleve a cabo. Si por otro lado nosotros decidimos que vamos a ofrecer un fármaco para prevenir esta enfermedad, como es la metformina, nosotros también tenemos que subvencionar este fármaco con un pequeño copago, como es en nuestro actual sistema de salud, y también ofrecer un seguimiento médico del mismo. Lo primero, vamos a comprender qué significa ser prediabético, dado que a menudo es un concepto en el que no se entiende la esfera de todo lo que abarca. Si nosotros se lo preguntáramos a estudiantes de medicina, es muy probable que la mayoría nos respondiera con mucha razón, es que se ha visto una alteración de la glucemia en sangre, no tan alta como para ser diagnosticado de diabético, pero sí lo suficientemente alta como para que ya no se te diagnostique como una persona sana. Es lo que se diría en lenguaje de calle: el médico me ha dicho que tengo el azúcar un poco alto. Bien, esto efectivamente forma parte de ser prediabético, es la forma que nosotros tenemos de diagnosticar la enfermedad. Sin embargo, ser prediabético no acaba ahí, sino que tiene muchas más implicaciones. Nosotros, por un lado, efectivamente, vamos a tener un metabolismo de la glucemia anormal, pero por otro, y es lo más importante, vamos a tener una enfermedad cardiovascular, inflamatoria y metabólica. Creo que el concepto de prediabetes se puede entender bastante bien con la metáfora del iceberg. Nosotros vamos a ver la prediabetes, la vamos a diagnosticar mediante un análisis de sangre en el que evidenciemos que se tiene la glucemia alta. Sin embargo, lo que no vemos en clínica, pero siempre tenemos que tener en cuenta, dado que es la mayor parte del problema, es que en el interior del organismo del prediabético se está fraguando un compendio de enfermedades que nos va a traer la mayor parte de las complicaciones. A modo de resumen, ser prediabético significa que en tu organismo se están forjando un compendio de enfermedades que nosotros vamos a poder ver midiendo los niveles de glucosa en sangre. Sin embargo, y quiero que esto quede muy claro, quiero hacer especial hincapié, que nosotros estamos viendo la punta del iceberg. Lo que no estamos viendo, y es lo que nos va a traer la mayor parte de las complicaciones, es el conjunto de enfermedades que se están desarrollando en el interior del organismo. Como nos comenta esta review, el prediabético no es que tenga el azúcar un poco alto, sí, es cierto, pero no es el único problema. Esto lo repito muchas veces porque quiero que quede claro, es fundamental que se entienda bien. El prediabético, digamos que tiene lesiones, tiene enfermas sus arterias, que le hace que de ahí se produzcan muchas de las complicaciones, pero no todas. Por ejemplo, el prediabético es más fácil que desarrolle un trastorno del sueño. Es más fácil que desarrolle una ceguera, esto sí tiene relación con las arterias, dado que las arterias están lesionadas, sobre todo las de pequeño calibre, hace que llegue menos sangre al ojo y por tanto este ojo se puede quedar sin nutrientes, morir y quedar ciego. También es más fácil que desarrolle problemas renales o bien de disfunción eréctil. Otro hecho que es muy importante que se comprenda es que el problema del prediabético no es ser prediabético, dado que tiene riesgos, pero en general son bajos. El problema del prediabético, como vamos a ver más adelante, es que es muy fácil que acabe desarrollando una diabetes. Por muy fácil me refiero a que más de la mitad de los pacientes prediabéticos van a acabar siendo diabéticos en el futuro. El hecho de acabar desarrollando una diabetes no es baladí, sino que es una enfermedad crónica con el que el paciente va a tener que convivir y además va a mermar considerablemente la calidad de vida. Aquí os dejo un panfleto, podéis dar la pausa,
para ver algunas, que no todas, de las complicaciones que tiene la diabetes, como complicaciones de ceguera, complicaciones cardiovasculares, es mucho más fácil que tengas un infarto, es mucho más fácil que acabes en diálisis y un largo etcétera. Por ejemplo, este estudio nos evidencia que los pacientes diabéticos no prediabéticos, tienen entre 3 y 6 veces más posibilidades de acabar desarrollando una enfermedad cardiovascular. En contraste, los pacientes prediabéticos efectivamente tienen elevado el riesgo de padecer una enfermedad cardiovascular comparado con una persona no prediabética, sin embargo el riesgo es mucho más bajo. Este metaanálisis, según el parámetro que utilicemos, vamos a tener que los prediabéticos tienen entre un 23% y un 93% de posibilidades de desarrollar una enfermedad cardiovascular, en contraste con entre el 300% y 600% de posibilidades de una persona ya diabética. Como os comenté al principio del vídeo, también quiero ver las implicaciones sociales y económicas que tiene esto. Un estudio de la Universidad de Las Palmas nos dice que el tratamiento de la diabetes supone un 2,5% del PIB español. A mí personalmente me parece que es un poco exagerado, pero sí que podemos estar muy convencidos de que es una enfermedad muy cara. Y más convencidos podemos estar cuando en el 2012 a Estados Unidos el tratamiento de la diabetes y la prediabetes le costó del orden de billones con B de dólares. Luego, sí que si prevenimos la diabetes, también estamos ahorrando muchos millones de euros al Estado. Aquí quiero hacer un inciso para todos los profesionales que vayamos a tratar estas enfermedades en el futuro, dado que es sumamente importante cómo vamos a transmitir a un paciente que tiene el azúcar un poco alto, es decir, que es prediabético. Nosotros podemos decir, bueno, en esta analítica hemos visto que tiene el azúcar un poco alto y por tanto es buena idea que a partir de ahora usted se empiece a cuidar un poco más. O bien también le podemos decir, usted en base a la historia clínica y a los datos de este análisis podemos predecir con mucha seguridad que en unos pocos años va a desarrollar una enfermedad crónica que se llama diabetes mellitus tipo 2. Es una enfermedad que ya no vamos a poder curar, pero sí que le podemos ofrecer un tratamiento para que lo lleve lo mejor posible, dado que es una enfermedad que va a mermar drásticamente su calidad de vida y además es más fácil que tenga una esperanza de vida menor a que si no la tuviera. La buena noticia es que estamos en un buen momento para atajar la enfermedad antes de empezar a desarrollarla. Me explico. Ahora estamos en un punto en el que estos cambios son reversibles, podemos dar marcha atrás y la manera que tenemos de hacerles frente es mediante cambios en su estilo de vida y si lo precisara también disponemos de algún fármaco que le podría ayudar. En el primero de los casos es raro que el paciente se implicara en la enfermedad, mientras que en el segundo, sin haberle dicho ninguna mentira, es mucho más fácil que el paciente entienda que es hora de empezar a hacer algún cambio en el estilo de vida. Quiero recordar que la función del médico y en general de cualquier personal sanitario es la de informar, aconsejar y ayudar al paciente, en ningún caso de juzgarlo. Es decir, que si el sueño de un paciente es pincharse insulina, nosotros no vamos a ser nadie para quitarles el gozo. Pero como esto no es lo habitual y el paciente efectivamente quiere estar sano, nuestra función va a ser la de guiarle y darle en cada momento las herramientas necesarias para conseguir sus objetivos. Lo que tenemos que entender es que en la diabetes el protagonista es el paciente. Va a depender en gran medida de su actitud, de su curación y de su prevención en el caso de que sea prediabético. Y nuestra función va a quedar relegada a un segundo plano a darle en cada momento ese consejo, esa herramienta, esa motivación que necesita para alcanzar sus objetivos. Dado que cambiar el estilo de vida después de 40 años de estar haciéndolo mal es difícil, pero afortunadamente disponemos de herramientas para facilitar al paciente conseguir su objetivo. Por último, antes de empezar a comentar los estudios, quiero que repasemos cuáles son los principales factores de riesgo que nos van a condicionar que desarrollemos una diabetes. Por un lado tenemos los factores genéticos, es decir, si tu madre, tu hermano y tu abuela han tenido una diabetes, es mucho más fácil que tú la desarrolles. Y a modo de curiosidad, la diabetes mellitus tipo 2 es más heredable que la diabetes mellitus tipo 1. El otro factor de riesgo que tenemos es la edad. A más edad, más fácil es que se desarrolle una diabetes. Y por último, la raza. En general, tampoco hace falta que nos sepamos de memoria el riesgo de cada raza. Cualquier raza distinta de la caucásica es más fácil que desarrolle una diabetes. Lo bueno que tiene esta enfermedad es que la inmensa cantidad de los casos es prevenible.
dado que los factores más importantes es desarrollar sobrepeso y ser sedentario. Es decir, que por muchos hermanos, padres, abuelos y abuelas que tengas con diabetes mellitus, por muy mayor que seas y por muy negro que seas, si no tienes sobrepeso y sedentarismo, sería rarísimo que desarrolles esta enfermedad. Sin embargo, aunque tú no tengas ningún factor de riesgo no modificable, si tienes sobrepeso y sedentarismo, sí cabe la posibilidad de que la acabes desarrollando. Al final, lo que nos vamos a encontrar en consulta es un paciente de unos 40-50 años, que tiene su tripita, que no se cuida mucho, que no se entrena. Ese digamos que va a ser el paciente típico con el que vamos a trabajar. Y hasta aquí el vídeo de hoy. En un primer momento yo tenía la idea de realizar un único vídeo que lo abarcara todo, sin embargo ese vídeo se iba a prolongar durante más de una hora. Entonces me parece mucho más cómodo para mí y para la audiencia realizar vídeos más cortos de unos 10-15 minutos en el que poco a poco vayamos desgranando el tema. Lo que quiero que haya quedado claro en este vídeo es el concepto de prediabético, dado que es un concepto que se suele infravalorar, no se suele entender bien la esfera de todo lo que abarca, incluso entre los propios estudiantes de medicina. En el siguiente vídeo os voy a presentar un estudio muy chulo. Se cogieron a pacientes prediabéticos, como lo que os he estado comentando en este vídeo, a 3.000, me parece, 3.000-3.500, y se les distribuyó al azar en 3 grupos. Uno de ellos fue el grupo placebo, otro el grupo al que se le recetó el fármaco, la metformina, y otro en el que con dietistas y entrenadores personales se intentó que tuvieran un cambio en el estilo de vida. A estos pacientes se les seguiría durante 3-4 años, a lo largo de los cuales se analizarían parámetros como el peso, los niveles de glucosa en sangre y, por supuesto, cuántos de ellos habían desarrollado finalmente una diabetes. Personalmente me ha parecido un estudio muy interesante, yo creo que a vosotros también os lo parecerá, dado que los resultados son curiosos y tienen muchas lecturas posibles. Hasta otra.